No. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos con un nuevo capítulo de You2 y como siempre para entrenarnos y acompañarnos nuestra querida Grace Dulaney. Hi Grace, good evening. Hello, everyone. Thank you, everyone, for sending me your homework from last week, your beautiful songs. Buenas noches a todos. Gracias por mandarme sus hermosas canciones, por todos hacer su tarea de la semana pasada. And I hope you are all going to be inspired and you really take those into your hearts and minds as you focus on your goals for the business. Y espero que esto realmente los inspire, que ustedes puedan focalizarse en su corazón y en su mente como para realmente aplicarlo a sus negocios. So we're going to go quickly through a couple chapters tonight. Hoy vamos a pasar rápidamente por varios capítulos. As you remember from last week, we focused on being clear about where you're going to land. Si te acordás de la semana pasada, hablábamos de tener muy claro a dónde vas a aterrizar, a dónde vas a llegar. So focusing on the ends rather than the means. Entonces, focalizándote en el fin en lugar de en el medio. But on this chapter, we're actually going to not focus on the means, but we're going to rely on them. En este capítulo no nos vamos a enfocar entonces en los medios, pero sí nos vamos a apoyar, vamos a confiar en ellos. Because when you determine where you want to land, something almost magical happens. Porque cuando vos determinás a dónde querés aterrizar, a dónde querés llegar, algo casi mágico sucede. And if you are clear about where you're landing, you might think that everything's going to depend on you. Si tenés claro a dónde vas a llegar, tal vez pensás que todo depende de vos. But what happens is that all of the resources that you need to get you where you want to land will show up. Lo que sucede es que todas las herramientas que necesitas para llegar a ese aterrizaje van a aparecer. And some of these are going to be resources that have been around you all the time. Algunos van a ser recursos que tuviste en tu entorno todo el tiempo. But you have either not seen them or you have not paid attention to them. Y tal vez tú no las viste o no les prestaste atención. And out of your commitment to taking the quantum leap, y desde tu compromiso de dar este salto cuántico, they are going to be accessible to you. van a ser accesibles para ti, van a estar a tu alcance. And they're actually going to probably be more powerful and far greater than the ones that you were depending on in your past. Y probablemente sean mucho más poderosas y mucho más fuertes de aquellas sobre las cuales te apoyaste en el pasado. And if you remember earlier in the book, we were looking for evidence of why you couldn't take this quantum leap. Si recuerdas, anteriormente en el libro nosotros buscábamos evidencias de por qué no podrías hacer este salto cuántico. And we're usually accustomed in our minds to thinking about what is the evidence that shows we can do something. Y nosotros estamos acostumbrados en nuestras mentes de pensar en cuál es la evidencia de que sí podemos hacer algo. But that absence of evidence is not evidence of their absence. Pero la ausencia de la evidencia no significa que la evidencia no esté. It's kind of a little mind trick. Como un pequeño engaño que nuestra mente, una trampa que nuestra mente nos juega. So you have to think about the iceberg and the fact that what's obvious is only what is in our linear thinking. Entonces tenés que pensar en un iceberg donde lo que sale a la superficie, ese pensamiento lineal, es solamente una pequeña parte. But just what's below the surface is probably far, far greater than what we see. Y lo que está debajo de la superficie probablemente es mucho, mucho más grande de lo que nosotros vemos. And what quantum leaps
require us to do is to really process what's available to us in the world and to utilize it differently. Entonces, lo que este salto cuántico requiere de nosotros es que utilicemos lo que tenemos en nuestro entorno y lo pongamos en funcionamiento. So we're actually allowing this to happen rather than making it happen. Así que, en realidad, lo que nosotros estamos haciendo es permitiendo que suceda más que haciendo que suceda. And it's out of the willingness to take that quantum leap that it all happens. Y todo parte de ese deseo de dar ese salto cuántico. So if you remember my story that I told about my quantum leap, Si recuerdas mi historia acerca de cuando yo tomé el salto cuántico, I was willing to commit to the massive action I had laid out for myself. I was willing to do it for a year. yo estaba dispuesta a asumir el compromiso que yo me había propuesto para mí misma durante un año. But out of that willingness, everything happened, and I didn't have to do what I was willing to do. Pero partiendo de esa disposición de estar dispuesta a hacerlo, fue que todo sucedió y yo no tuve que hacerlo todo ese tiempo que pensé. I was actually able to reach my landing spot in just 3 months. Pude llegar a mi punto de aterrizaje en solo 3 meses. And so in order to reach your potential, you just have to focus on the support system that's always been there, but just become aware of it. Entonces, para alcanzar ese potencial, tenés que enfocarte en todo ese potencial que en realidad siempre estuvo ahí. So all those forces, they're all around you right now, but you just haven't tapped into them yet. Todas esas fuerzas están alrededor tuyo, pero vos no has podido agarrarlas todavía. It's a bit mystical in a way. De alguna manera es casi un poco místico. And you've heard people say, rely on the universe or the universe will provide. Y seguramente has escuchado esto de que el universo proveerá, confía en el universo. So whether it's the universe or it's trusting that God will provide everything you need, that he already has provided it, you have to just become aware of it. Whatever you need to label it, that's fine. Entonces, ya sea que lo llames universo, ya sea que lo llames Dios, tienes que confiar en eso que te rodea y entregarte con mucha fe a eso. So it's like you've unlocked your subconscious mind. Es como que abriste tu mente y tu inconsciente, abriste la cerradura a tu inconsciente. And all of this is going to take place through your subconscious mind, not your conscious thinking. Y todo esto va a pasar a través de tu inconsciente, no de tu consciente. It's going to come to you through your mental imagery and your intuition. Va a aparecer, va a hacerse presente a través de tus imágenes mentales y tu intuición. And I look at intuition as not something that we are consciously developing. Y yo considero que esa intuición no es algo que nosotros conscientemente programamos, but it's rather God speaking to us between our thoughts. Yo considero que es Dios hablándonos entre medio de nuestros pensamientos. And what you need to do is quiet your thoughts long enough to hear God speaking to you between them. Lo que vos tenés que hacer entonces es apaciguar, callar tus pensamientos el tiempo suficiente para permitirle a Dios o al universo expresarse entonces en ese momento. And those flashes of inspiration that come to us
Mine always come in the shower or when I'm brushing my teeth. Y entonces esos flashes de inspiración, los míos aparecen, por ejemplo, cuando me ducho o cuando me lavo los dientes. They are something that you really need to pay attention to now, more than ever. Esos pensamientos son a los cuales tenés que prestarle muchísima atención hoy más que nunca. And why they tend to come to us when we're doing things like brushing our teeth or taking a shower. ¿Por qué tienden a venir a nosotros cuando estamos haciendo cosas como lavarnos los dientes o duchándonos? Is because we're doing something that doesn't require us to think about it. Es porque estamos haciendo algo que no requiere que nosotros pensemos acerca de cómo hacerlo. So it actually enables our mind to quiet down enough to listen to that intuition. Entonces, esto requiere que nosotros acallemos nuestra mente lo suficiente como para permitir entonces que esta intuición aparezca, esta voz aparezca. So in the quantum leap, it may come to you in the form of somebody that you need to reach out to prospect. Entonces, en este salto cuántico, esto se puede expresar que puede tomar forma en una persona que aparezca para que vos la prospectes. It may come in the form of sending you to some place you're supposed to be to run into a new prospect. Puede aparecer en que vayas al lugar donde tenés que estar, donde ahí va a aparecer ese prospecto. What's going to happen is that if you have that vivid picture in your mind of what you want your life to look like, everything will show up to make that a reality. Lo que va a suceder es que si vos tenés esa imagen clara de cómo querés que sea tu vida, entonces el resto va a aparecer. It's like the power of writing down that visualization of what you want your ideal day to look like. Es como el poder que tiene la visualización cuando uno escribe ese día ideal, como queremos que sea nuestro día ideal. I was reading about an ideal day that I wrote about in 1998. Yo estaba leyendo algo que escribí en 1998 acerca de cómo sería para mí mi día ideal. And the visualization at the end of that day was that we were sitting talking to our friends that were with us at dinner, my husband, who I didn't even have yet. Entonces, en esa visualización, yo me veía conversando con amigos, sentados a la mesa después de la cena, con un marido que en ese momento, en el 98, todavía ni existía. And we were telling them, or inviting them rather, to come join us at our ranch in Utah. Y entonces los invitábamos a nuestros amigos a que se unan a nosotros a pasar un tiempo en nuestro rancho en Utah. Now keep in mind that 3 years ago when we actually moved up here to our ranch in Utah, my husband that I do now have and I, Tené claro que nosotros nos mudamos hace 3 años a nuestro rancho en Utah con mi actual marido, que hoy sí existe. If you had asked me if we always wanted a ranch in Utah, I would have said, no, we were looking in Montana and Northern California and Washington. Si me hubieras preguntado antes de esto si yo quería tener un rancho en Utah, no, yo toda la vida busqué en otro lado, pensé en Montana, en otros lugares, nunca había pensado esto. I would have emphatically told you that I had never written down or visualized having a ranch in Utah. Yo te hubiera asegurado que nunca pensé ni visualicé tener un rancho en Utah. But a few months ago, I was going through files, and there it was, in black and white, written down in 1998.
Sin embargo, hace un par de meses yo estaba revisando mis archivos antiguos y ahí estaba, negro sobre blanco, lo que yo había escrito allá por 1998. I cannot express to you how powerful putting your visual expression of how you want your life to look in writing and in pictures on a dream board, how powerful this is. Me cuesta expresar el poder que tiene esto de plasmar la visión tanto por escrito como en un mapa de los sueños. Quantum leaps will become very easy for you when you plug into this unbelievable power source. El salto cuántico es posible cuando te conectas con esta fuente increíble de poder que existe. So when you focus constantly on a super clear picture of what you want to accomplish, Cuando te enfocas entonces con super claridad en esto que vos deseás, and you move toward it with confidence, y te moves hacia ahí en esa dirección con confianza y con fe, all these unknown invisible resources are going to show up to assist you. todos estos recursos desconocidos invisibles, van a empezar a aparecer. So let's talk about the next chapter now. This is called Choosing a Different Set of Risks. Entonces hablemos ahora del siguiente capítulo que se llama Elige un grupo diferente de riesgos. So when you go for a quantum leap, it's going to feel a bit risky. Cuando vayas hacia tu salto cuántico, tal vez vas a sentir que es riesgoso. And you might think that you're pushing this huge boulder up the hill and that all the risks are stacked against you. Y tal vez vas a sentir que estás empujando esa roca gigante montaña arriba y que todos los riesgos caen sobre ti mismo. But you need to weigh the difference in the risks of taking the quantum leap versus staying in the status quo. Lo que tienes que medir y sopesar es el riesgo de tomar este salto cuántico frente al riesgo de no tomarlo. So your homework for this week is going to be to actually identify the risks of not going for the quantum leap. Entonces la tarea para esta semana va a ser identificar los riesgos que significan para ti no dar este salto cuántico. So what is the risk that you won't get what you really want out of life? I want you to identify those risks. ¿Cuál es el riesgo que corres al no conseguir lo que estás buscando de tu vida? So whether you go for the quantum leap or you don't, ya sea que vayas tras el salto cuántico o no vayas, you're never going to escape risk. nunca vas a escapar a los riesgos. Something is always going to be at stake. Algo siempre va a estar en juego. But it's up to you to decide which risks you want to take. Pero depende de ti elegir cuáles son los riesgos que estás dispuesto a tomar. So I'm actually going to have your homework be to make 2 columns on a piece of paper. Entonces, la tarea que te voy a pedir va a ser que hagas 2 columnas en una hoja. On one side, you're going to write what you risk by taking a quantum leap or going for that quantum leap. De un lado vas a escribir qué riesgos asumes o qué riesgos tomas o esperas cuando decides ir tras tu salto cuántico. And then on the other side of the paper, what do you risk by playing it safe? Y en la otra columna,
¿Qué riesgos tomas cuando vas por el lado seguro? So we know that either way you're going to take a risk. Sabemos que en ambos casos vas a correr riesgos. And I want you to just embrace the understanding about the risks associated with the quantum leap. Entonces quiero que abraces este concepto de los riesgos asociados a este salto cuántico. It doesn't mean that you're being reckless or impulsive. No significa que seas así irresponsable, impulsivo. Think about our business. Is it a crapshoot, or are you gambling by going for it in our business? Piensa en nuestro negocio. ¿Esto es una lotería? ¿Es un juego sobre el cual apuesto cuando me dedico a este negocio? Or are you just finally moving on an opportunity that's always been there? O finalmente estás moviéndote basado en esta oportunidad que siempre ha estado delante tuyo. Embrace the fact that maybe you're just abandoning your excuses and reframing the challenge. Abraza el hecho de que tal vez estás finalmente abandonando todas tus excusas y encarando entonces este desafío. So maybe you're just taking a completely different chance in this business. Tal vez estás tomando un riesgo totalmente distinto en este negocio. What happens when you take a quantum leap is you take the mask off of the truth. Lo que sucede cuando finalmente decidí dar este salto cuántico es que desenmascarás la verdad. Maybe the risk is that you're making yourself vulnerable to looking at the only thing that's standing in your way is you. Tal vez lo que reconoces es que al sacarte la máscara te convertís en absolutamente vulnerable frente a esa verdad que ves que finalmente eres tú. They don't call it the naked truth for no reason. No lo llaman la verdad desnuda por nada. Maybe the risk is that you have to now believe in yourself and the assumption that you can succeed. Tal vez ahora es el momento de creer en vos mismo y asumir que sí podés tener éxito. Because on the other side, in the other column, porque del otro lado, en la otra columna, is the risk of settling for just a fraction of what you know your life could look like. Es el riesgo de aceptar y resignarse a tener solo una fracción de lo que podrías tener si asumes los riesgos del otro lado. People think that network marketing is taking a big chance. La gente cree que hacer network marketing es correr muchos riesgos. That's why everyone tries to protect you from it, quote unquote. Por eso mucha gente trata de, entre comillas, protegerte de esto. In reality, those dream stealers are not afraid that you'll fail. Finalmente, entonces, esos que te roban los sueños no están asustados de que fracases. Because the gamble you're taking in our business is the gamble of giving yourself a big chance, not taking a big chance. Can you repeat it, please? Sure. So instead of looking at our business like you're taking a big chance, you're really giving yourself a big chance. Ok, entonces, en lugar de tomar este negocio y sentir que estás tomando un gran riesgo, tenés que pensarlo como que te estás dando un gran permiso. And people know that if you do succeed, it's going to mean something to them. Y la gente sabe
que si tú tienes éxito, esto va a significar algo para ellos. Those dream stealers, Esos que te roban los sueños, they're afraid that you will leave them behind. ellos tienen miedo de que los vas a dejar atrás. Or that they might have to take their own quantum leap to join you at the top. O que ellos van a tener que enfrentarse con dar su propio salto cuántico para poder acompañarte ahí arriba, en la cima. But the biggest obstacle people face in life and in our business Pero el mayor obstáculo que enfrentan las personas en su vida y en el negocio is that they never challenge the limits. es que nunca desafían los límites. Until you test your limits, you have no idea of what you can achieve. Hasta que no pones a prueba tus límites, no tenés idea de qué es lo que puedes alcanzar. And when you begin to challenge those limits and go for it, Y cuando comenzás a desafiar esos límites y vas tras ellos, that's when the odds actually change and begin to work in your favor. ahí es cuando las cosas se dan vuelta y empiezan a trabajar para vos. But if you try to protect yourself from being vulnerable, Pero si vos te protegés de ponerte vulnerable, if you avoid this new set of risks, si evitás enfrentarte a este nuevo conjunto de riesgos, you will kill your chances of taking the quantum leap. vas a matar tus posibilidades, tus chances de dar este salto cuántico. And you will push another boulder up the hill, and another one for the rest of your life. Y entonces vos vas a empujar esas rocas montaña arriba una y otra y otra y otra vez en tu vida. The goal here is to test the limits and to push this boulder up the hill. La meta acá está en poner a prueba tus límites y empujar esta piedra montaña arriba. Because I guarantee you, it will reach the tipping point and begin to roll down. Porque yo te garantizo que esto en algún momento va a llegar a la cima y ahí va a empezar a rodar montaña abajo. And you will look back on this mountain you've climbed, on this quantum leap you've taken, Y vos vas a mirar hacia atrás, hacia esa montaña que acabas de pasar, ese salto cuántico que acabas de dar, and everything that I've told you about the compensation plan, the business model, the model of life, it will all become crystal clear because it will happen. y todo eso entonces, del plan de compensaciones, de los números, de las cifras, de la vida, todo eso va a empezar a suceder. You just have to trust that the forces will show up and the risks are worth it. Vas a tener que confiar en que vale la pena tomar esos riesgos. And you can see all around you people who have taken their own quantum leaps in new skin, and they have accomplished and opened themselves to the life that they wanted to create. Y podés ver alrededor tuyo en el negocio a muchísimas personas que decidieron asumir estos riesgos y dar este salto cuántico y puedes ver cuánto han recibido a cambio. And every single one of us will say that it was all worth it. Y cada uno de nosotros vamos a decir, valió la pena. So thank you, Karen. Thank you for translating all these impossible words and concepts. Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima semana. Muchísimas gracias. Thank you so much. All right. Good night, everybody.
Buenas noches a todos.